Hola chicos, buenos días, espero que estéis todos bien y voy a comentaros el PowerPoint de la dictadura Primo de Rivera. Vamos a ver cosas que ya hemos visto en clase, pero bueno, así lo retomamos. Estad atentos con energía, con pasión, porque así vuestras defensas crecerán y seréis mucho más fuertes ante el virus. Vale, vamos allá con este PowerPoint. Recordad que el PowerPoint solo no basta. Tenéis que complementarlo con la teoría y rellenar los huecos y la falta de información de esto que es un resumen con las hojas de teoría considerado previamente. Vale, la dictadura de Primo de Rivera, ¿cómo se va a llevar ahí? A llegar ahí? Hay una serie de contingencias, ¿vale?, de circunstancias que llevan ahí, y una de ellas es la situación internacional que surge a partir de un conflicto de Francia con Alemania. Este enfrentamiento se resuelve a través de la Conferencia de Algeciras y su consiguiente acta, en la cual se decide que España y Francia van a adquirir obligaciones para ejercer un protectorado en Marruecos, es decir, van a controlar ese espacio y se van a repartir las zonas de control. ¿Vale? Aquí tenéis el mapa y vemos el protectorado norte, que quedará bajo el control de España, y el protectorado sur bajo el control de Francia. ¿De acuerdo? España en estos momentos, por lo tanto, tendrá que enviar tropas para controlar todo este espacio, porque además se va a encontrar con una resistencia bastante fuerte por parte de los rifeños, es decir, por parte de los nacionalistas marroquíes, que no aceptan ese control por parte de España. Las consecuencias de esta situación internacional se van a plasmar en dos acontecimientos, uno propio de esa propia situación internacional, que va a ser la Guerra del Rif, y la segunda, la Semana Trágica de Barcelona, que va a estar vinculado muy directamente a ella. Aquí tenéis la zona del Rif, la que debía controlar España. Como veis, es una zona muy montañosa, de difícil control, ¿vale? Y España, que es un imperio ya en decadencia desde hace muchos años, va a tener que controlarla y por lo tanto va a tener que enviar efectivos continuamente a esta zona para controlarla. Los ejércitos en contienda, pues ahí lo tenéis: el ejército español, liderado por el general Silvestre, aquí con el bigote, y Abdelkrim. Abdelkrim, que va a ser el líder, había estudiado en España, hablaba perfectamente español, pero lidera la resistencia contra el control ejercido por España. Esta guerra del Rif, aquí veis algunos datos: los beligerantes, el Reino de España y la República Francesa, con la resistencia rifeña, y aquí tenéis las fuerzas en combate, aproximadamente pues unos 100.000, 150.000, digamos que esta franja es muy amplia, pero pongamos unos 150.000 por parte de España y Francia, y aproximadamente 80.000, 50.000, dependiendo de la fuente que utilicemos. Esta guerra, digamos, va a ser muy importante por varias circunstancias. Primero, porque va a influir en la situación interna de España, y porque va a permitir a muchos generales que allí están en la contienda crecer dentro del ejército y luego tener una importancia radical en la vida española. El primer hito, digamos, el hito más importante y el que va a influir más en la situación interna de España, es el llamado desastre de Anual de 1921. Anual es una situación, un espacio, un enclave, zona de Marruecos, en la que España va a sufrir una gran derrota, obligado a tomar ciertas posesiones en el norte de África. Llega un momento que la resistencia rifeña realiza un avance muy fuerte. España se va a ver obligada a retroceder poco a poco, y en ese retroceso va a ir cayendo muchos soldados. Esto va a tener una consecuencia muy clara en el interior de España. ¿Por qué? Porque van a aparecer manifestaciones, van a aparecer protestas contra el gobierno, contra los políticos, contra el rey, contra los militares, y esto va a caldear la situación en España. Militares y gobiernos se echan la culpa, ¿vale? Militares la echan al gobierno, el gobierno a los militares. El rey además se ve desprestigiado en estos momentos por apoyar esa expansión colonial, y en esa situación de ebullición social creciente, el Parlamento decide crear una
comisión de investigación, es lo que se hace también hoy en día para casos pues, de corrupción, casos graves. Esta comisión de investigación tiene, digamos que eleva un documento, es el llamado expediente Picasso. Intenté poner el otro día en clase todo el acceso al documento, pero se ve que la página ya no se carga. Pero lo que hay que saber es que el expediente Picasso es un expediente muy abundante donde se depuran responsabilidades por todas partes y en líneas generales se declara culpables pues, a todo el mundo. En primer lugar, los altos mandos militares, al general Silvestre liderando ellos por tomar decisiones equivocadas, por sacrificar en vano a muchos de sus soldados. También se critica a los políticos, Romanones sobre todo se ve muy salpicado, y además el rey, ¿vale? Por toda esa dinámica de apoyo a la expansión colonial. Esto lleva a una inestabilidad política clara. Se suceden 30 crisis de gobierno con caídas y subidas de ministros. Se suceden 23 gobiernos, ni más ni menos, en estos años, hasta que el 13 de septiembre del 23, con la excusa de acabar con esta situación tan inestable por parte de los políticos, el general Miguel Primo de Rivera, que era capitán general de Cataluña, realiza un pronunciamiento. Aquí aparece en la Vanguardia Española de Barcelona a su manifiesto, en el cual señala las causas de por qué realiza este golpe de Estado, y las causas, como vimos, pues van a ser muy claras. Miguel Primo de Rivera considera que los políticos han empañado, han embarrado la situación española, que solo hacen mal a la patria, que es necesario establecer un orden claro y un liderazgo patente para que España pueda avanzar en la senda de la estabilidad. Habla incluso aquí de que España perdió la masculinidad debido a esos políticos que se dedican a parlotear en el Parlamento sin tomar ninguna decisión clara, y en esa situación es Miguel Primo de Rivera da el golpe de Estado y los militares van a empezar a encargarse, como dice la noticia, de la dirección del Estado. Aquí tenéis el esquema con las causas y las consecuencias. Causas de la dictadura de Primo de Rivera, pues las causas que señalan el inicio de cualquier dictadura o que los dictadores aprovechan para establecer su dictadura. La inestabilidad política clara, el auge del terrorismo, sobre todo de cuño anarquista, una crisis económica muy relacionada con esa inestabilidad política, casos de corrupción clara, la crisis de Marruecos, la resistencia obrera creciente en suelo español, una justicia que se considera muy politizada, es decir, muy dirigida por políticos que se van a ver libres de muchas acusaciones gratuitamente, y el auge también del separatismo, el nacionalismo que desde el 98, un poco incluso más atrás, estaba creciendo y que a partir de estas crisis sucesivas va a dar un golpe fuerte sobre la mesa y va a empezar a influir claramente en la política del Estado. Por lo tanto, ante esta situación se produce el pronunciamiento de Primo de Rivera y se crea un directorio militar. Este directorio militar, que es un gobierno formado por y exclusivamente por militares, se va a encargar de dos cosas: de garantizar el orden público y de establecer una senda de estabilidad a través de las armas en las que España pueda digamos, dirigirse con una política clara y en esta dirección del contexto europeo. Un contexto europeo inestable que ahora veremos. Estas son las medidas que toma el directorio militar y son medidas de control social, claramente. Vale, se disuelven las cortes, se suprimen las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, centralizando de nuevo la política española, se prohíbe la huelga, se controlan las reuniones que se pueden considerar lesivas a la estabilidad, se suprimen las elecciones, se establece el orden policial en la calle y las empresas, y además tribunales militares empiezan a sustituir a los civiles en cuestiones de orden público, es decir, cualquier delito contra el orden público va a ser juzgado no por juzgados civiles, sino por tribunales militares. Aquí tenéis el esquema de lo que se intenta con ese directorio militar. Se actúa pues, contra el caciquismo, contra el nacionalismo, contra el anarquismo y el sindicalismo, ¿vale? Y contra todo aquello que impida, según los militares en el gobierno, todo aquello que impida una unidad clara
frente a los enemigos de España. ¿Eso quiere decir que hay un control férreo de la política española? Por supuesto. Pero a su vez, teniendo en cuenta que una dictadura no puede perpetuarse en el poder sin cierto aplauso social o sin cierta atracción por parte del pueblo, lo que va a hacer la dictadura de Primo de Rivera va a ser intentar atraerse a sectores que en un principio estaban en contra. Por ejemplo, va a intentar atraerse sectores del socialismo y además va a intentar, a través de este férreo control, captar a esa clase política desplazada por ellos mismos, pero que solo ellos podrían ser, digamos, la manija que podía hacer que se perpetuaran en el poder los militares. Esto no lo vamos a hacer, evidentemente. Y aquí tenéis un documento en el cual Alfonso XIII canta las virtudes de esa dictadura militar. Os dije en clase que una de las características de este contexto es que Alfonso XIII acepta la dictadura. ¿Vale? Alfonso XIII no se posiciona en contra, sino todo lo contrario. Es decir, va a aplaudir la llegada de los militares y va a apoyarse en ellos. ¿Esto qué consecuencia tiene? Pues que mientras a la dictadura le vaya bien, a él le irá bien, pero cuando empiece a irle mal, a él le va a ir muy mal. Aquí tenéis estas declaraciones reproducidas en El Sol, en el diario El Sol, y son declaraciones muy locuaces. Ahora se puede pasear con dinero en el bolsillo sin temor a percance. Ya no hay huelgas, nuestras fábricas marchan y los patronos no ven ya cada mañana a los obreros con revólver en mano. El general Primo nos ha hecho saltar por encima de la Constitución y esto es grave, evidentemente. Pero hubiera podido conjugar las huelgas y regenerar el espíritu político de España sin salirse de la Constitución. Fijaos que Alfonso XIII dice que actuar contra la Constitución está mal, pero qué remedio ante una situación que era inaceptable a todas luces. Si se volviese a abrir el Parlamento, se vería cómo los viejos partidos que llevaban al país a la ruina volverían a reanudar sus disputas. La dictadura ha acabado con los partidos políticos, ha acabado con el parloteo del Parlamento y ha empezado a tomar medidas en la senda de la estabilidad. ¿Eso está mal? Evidentemente, pero ¿qué remedio? ¿De qué se compone el parlamentarismo tan poco rico en fórmulas como en caracteres? Es un ideal intangible para los privilegiados que viven de él. Eso es todo. Para complacer a 6.000 personas. Y vamos a sacrificar a 20 millones, fijaos. Dice que el parlamentarismo es una cuestión de políticos, pero que no representa realmente al pueblo. Y para Alfonso XIII, ¿quién representa al pueblo? ¿Quién representa a los 20 millones de españoles de estos momentos? ¿Vale? Es la dictadura militar, es él y es esa senda de unidad política que él ha querido apoyar a través de la dictadura. ¿Vale? Fijaos que es un documento, unas declaraciones muy interesantes y preciosas, en mi humilde opinión. Aquí tenéis la segunda fase de la dictadura de Primo de Rivera. Teníamos un directorio militar, formado exclusivamente por militares, pero en una senda de estabilidad que se había empezado a trazar y con el fin de muchos conflictos, a través evidentemente del terror de la dictadura, se llega al fin de la guerra de Marruecos y a un restablecimiento de una situación que ha resuelto una amenaza de revolución. En esa situación, lo que hace Primo de Rivera es ni más ni menos que llamar a políticos a su directorio. Empiezan a desaparecer militares del gobierno y empieza, como veis aquí, a aparecer trajes ya levitas de político frente a los trajes militares de algunos que todavía conservan las carteras, sobre todo las clave. Aquí tenéis una imagen de una estatua Primo de Rivera en Jerez de la Frontera. Y se va a establecer, digamos, un gobierno civil, aunque evidentemente sigue siendo una dictadura. Lo que pasa es que en el gobierno entran otros factores. Primo de Rivera, en este sentido, intenta seguir un poco la senda que había marcado Mussolini en Italia y pretende institucionalizar la dictadura a partir de un partido político, es decir, un partido político de unidad nacional, un partido político que aglomerase a todas las voluntades nacionales y que siguiese caminando por ese camino de estabilidad. Aquí tenéis
la progresión del Partido Fascista Italiano, primero consiguiendo en el 21 solo 37 de los 535 escaños del Parlamento italiano, hasta poco a poco iba sentándose hasta ser el partido único, ¿vale? Un partido de representación nacional. Primo de Rivera va a hacer lo mismo con la Unión Patriótica. Aquí tenéis, pues, su líder es Primo de Rivera. Se funda el 14 de abril, curiosamente, de 1924 y se disuelve en el 30. Y estas son sus características principales. Es un partido conservador, nacionalista español, católico, monárquico, etc. El directorio civil va a pretender controlar la política y también va a pretender modernizar la economía, y para ello va a realizar, como todos los partidos fascistas, una política económica intervencionista. He llamado a Miguel Primo de Rivera fascista. Bueno, sería muy debatible, aunque es verdad que comparte muchas características con Mussolini, pero bueno, mejor no lo utilicéis porque bueno, a lo mejor tiene algunas cosas en común, pero tiene muchas cosas también que distinguen del régimen italiano. Esta política económica intervencionista se va a basar en varios puntos. Primero, se va a incrementar la inversión pública de forma clara, se va a crear monopolios en sectores clave, es decir, se va a nacionalizar en cierto sentido o se va a monopolizar algunos de los sectores de más importancia en España para evitar tejemanejes y para atraer a las voluntades en una senda económica común. Fundamentalmente lo que debían a ser el petróleo y los ferrocarriles, que estarán controlados directamente por el Estado. Y aquí tenéis, pues, la fundación de la CAMSA, por ejemplo, como uno de los hitos principales. Además, con este aumento de la inversión pública se establece un plan de obras públicas con la creación de embalses, pantanos, redes ferroviarias, incentivos para la industria, todo tipo de obras que lleven a incrementar la infraestructura del país y a buscar la unidad nacional sobre todo. Pero ¿qué sucede? Que en estos momentos tenemos el crack del 29 o, digamos, los primeros problemas que van a llevar a ese crack del 29. Esa senda de modernización económica va a empezar a agotarse, va a empezar a haber una ralentización en la economía, y eso va a ser la principal chispa o el primer golpe en la pieza de dominó que va a hacer caer los demás. En esta situación también aparece una reforma del ejército, se crea la Academia General Militar de Zaragoza, que tendrá una gran importancia ahora y posteriormente. Por ejemplo, uno de sus directores va a ser Franco. Se intenta atraer al sector africanista del ejército, es decir, todos aquellos oficiales que habían crecido en África van a tener un papel fundamental, con sus tensiones con Miguel Primo de Rivera. De hecho, hay varias anécdotas de Franco con Primo de Rivera. Primo de Rivera quería abandonar África, Franco se resistía, y se dice que las tropas de Franco, en una visita a Miguel Primo de Rivera, ofrecieron de cenar un menú compuesto únicamente por huevos para Miguel Primo de Rivera, pues haciéndole ver que estaba faltando valentía en esa política exterior española. La oficialidad, lo que va a buscar Primo de Rivera es reducir esos oficiales, que había una superabundancia, como ya vimos en el tema anterior, y además buscar una homogeneidad, es decir, que no haya sectores en contra dentro del propio ejército, que no se formen facciones militares al margen digamos, del liderazgo de Primo de Rivera. Y aquí tenéis pues unas declaraciones. Disciplina, nunca bien definida y comprendida. Disciplina, que no encierra mérito alguno cuando la condición del mando nos es grata y llevadera. Disciplina, que reviste su verdadero valor cuando el pensamiento aconseja lo contrario de lo que se nos manda. Cuando el corazón pugna por levantarse en íntima rebeldía, o cuando la arbitrariedad o el error van unidos a la acción de mando. Esta es la disciplina que os inculcamos, esta es la disciplina que practicamos, este es el ejemplo que ofrecemos. Fijaos, Franco, desde la Academia General Militar de Zaragoza, realiza un canto, una alabanza a la disciplina social, es decir, a todo aquello que esté contra la formación de facciones contrarias al mando oficial. Bueno, aquí tenéis, pues eso, a Franco en la Academia Militar de Zaragoza recibiendo la visita del ministro francés. Y en esta diapositiva vamos a ver quién está en contra de la dictadura, ¿vale? La dictadura se ofrece como un plan
para estabilizar la situación política y económica de España, pero evidentemente va a tener a su oposición. ¿Su oposición quién es? Primero, los líderes de los viejos partidos liberales desplazados por la dictadura y que se oponen a la política autoritaria de Primo de Rivera, que les ha desplazado en un primer momento. Parte de la oficialidad del ejército que no estaba de acuerdo con esa política africanista que se estaba llevando a cabo, partidos republicanos, y ahí entran también los nacionalistas, que se postulan contra el apoyo de Alfonso XIII a la dictadura y a la misma dictadura, y aquí van a surgir pues algunos de los nombres como el de Azaña, de Izquierda Republicana, Indalecio Prieto, y muchos más, Negrín, que luego van a tener mucha importancia en la Segunda República y luego en la Guerra Civil, evidentemente. Además del mundo obrero, contrario a esas imposiciones de control social que estaba estableciendo la dictadura, que tienen un gran auge a partir del crack del 29, que va a ser cuando los obreros llegan a una situación tal que no les quede más remedio que iniciar todo un proceso de movilización y de revolución. Y además intelectuales y estudiantes que van a seguir insistiendo en que no se están tomando las medidas necesarias para regenerar la vida política española. Vale. Fin de la dictadura. Como os he dicho, en un primer momento la dictadura adquiere cierta presencia social, cierta aceptación ante un ciclo económico positivo, pero llega un momento en que ese ciclo económico cambia, que la oposición va a hacer sentir más su voz en la política española y se llega a un momento en que Primo de Rivera, viendo su posición ya mermada dentro del gobierno, consulta a los capitanes generales y a los oficiales del ejército, y la mayoría de ellos retiran el apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. Esta, por lo tanto, entra en crisis y Primo de Rivera, como veis aquí en el titular del Imparcial, presenta al rey su dimisión y la de todo el gobierno para acabar con, digamos, con esa etapa histórica que es la dictadura de Primo de Rivera. En esta situación, del 29 de enero del 30, fijaos que ya estamos en plena recesión económica producto del crack del 29, lo que se hace es sustituir a esta dictadura de Primo de Rivera por una dicta blanda así llamada de Dámaso Berenguer, que va a plantear una transición hacia gobiernos democráticos, entre comillas, por así decirlo, a partir de unas elecciones. Ante esta dicta blanda se forma un pacto llamado el Pacto de San Sebastián, en el que la oposición, toda esa oposición que hemos visto en esta diapositiva, toda esta oposición se va a unir, ¿vale?, para luchar contra la monarquía, contra esa monarquía que había aceptado la dictadura y que ante la caída de la dictadura tiene que asumir responsabilidades. Por lo tanto, lo que se hace es que una vez convocadas las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 y sus resultados, esto va a cambiar completamente de arriba abajo la política seguida por España en estos momentos. Vale, ya lo veremos en el siguiente vídeo, pero que os quede claro que esta dictadura tiene dos etapas fundamentales en cuanto a su composición política. Está el directorio militar y el directorio civil, con cada una de sus las medidas tomadas tanto en uno como en otro, en un primer momento para calmar la situación y para devolver la estabilidad política, y en un segundo momento para planificar el crecimiento y la modernización económica. Todo eso se viene abajo, ¿vale?, con la situación internacional de recesión, y la oposición silenciada por la dictadura de Primo de Rivera se va a unir en el Pacto de San Sebastián, no para hacer caer a una dictadura que ya estaba en completa recesión, sino para acabar de raíz con el problema que para ellos es la monarquía, una monarquía que ha impedido el crecimiento político de España. ¿De acuerdo? En la próxima presentación veremos el inicio de la Segunda República, fruto de estas elecciones municipales del 12 de abril del 31, y veremos las distintas etapas de la República. Pues venga, un saludo, espero que no os haya hecho muy largo, pero bueno, así tenéis material para trabajar y para repasar todo lo que veáis en los apuntes. Un abrazo y hasta pronto, chicos.